Hola, bienvenidos. Soy Demetrio Illescas y tengo el honor, el placer de presentarles a alguien que para mí es muy especial. Aprendí muchísimo de él. Él es un gran arquitecto con más de 20 años de experiencia. Trabajó casualmente con mi arquitecto favorito, que es Ricardo Legorreta, que Dios lo tenga en su santa gloria. Ya falleció hace ¿cuántos años? Casi 10. Casi 10. Pero bueno, Ricardo Legorreta era mi arquitecto favorito. Él tuvo el placer, honor de estudiar con él, bueno, trabajar con él, pero fue una escuela para él, Ricardo Legorreta, y tengo el placer de presentarles a Juan Antonio Moreno. Hola, gracias. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy contento de estar contigo en tu casa y tener la oportunidad de compartir estas experiencias con todos. Sí, caray. Oye, perdón parece que el invitado era Ricardo Legorreta en lugar de ti, ¿verdad? O sea, con Ricardo Legorreta me extendí. Y con Juan Antonio, que es el invitado especial, no tanto. Yo creo que el honor hay que rendírselo a quien se lo merece y pues es una gran figura para todos nosotros como mexicanos porque fue un gran arquitecto que impactó la vida de mucha gente en el aspecto estético y pues laboralmente ni se diga. Oye, dime algo, ¿le gustaba el tequila a Ricardo? Le gustaba el tequila y le gustaba el mezcal. Perfecto. En honor a Ricardo, por supuesto que sí. Bienvenidos. Muchas gracias. Salud. Salud, gracias. Cuéntanos de ti. Pues mira, yo soy mexicano. ¿Cómo llegaste a trabajar con Ricardo Legorreta? Pues mira, a ver desde el inicio. Pues mira, yo me acuerdo que desde que era chico me hacía mucha ilusión meterme en las páginas de internet de los arquitectos que más me inspiraban. Y fantaseaba yo para trabajar ahí. ¿Cómo sabías de ellos? Pues por libros, sobre todo por libros y porque, mira, hay un aspecto muy bonito de lo que hacemos y de lo que hago, que es el tema del anonimato. Muchas personas no tienen ni idea, ni teníamos idea, quiénes son esas personas que configuraron las calles, que hicieron ese edificio, ese museo, ese lugar tan bonito que tú disfrutaste o que tu familia la pasó padrísimo. Y de repente, pues entonces empieza la duda. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quién hizo esto? Entonces así surge la curiosidad y la curiosidad va guiando a la gente y dije, pues yo quiero hacer eso, es que yo quiero hacer eso, yo quiero aprender de esa persona que hizo ese edificio. Yo era muy chico, yo me acuerdo que desde que era muy chiquito yo tenía la inquietud, o sea, de aprender de estos personajes. Y sobre todo, pues cuando yo era adolescente, estaba yo muy chico, pues estaba en México, pues la boga, ¿no? Del Museo del Papalote, el Museo del Niño, o el Museo del CENAR, antes CNA, como lo conocíamos nosotros. Y entonces eran cosas muy emblemáticas, vaya que por sus características de color, de monumentalidad, estaban muy ligados con lo que es México y con lo que yo me identifico profundamente. Yo soy mexicano y pues, por supuesto soy un enamorado de mi cultura y de todas sus raíces y de todo lo que incluye, todo lo que me envuelve. Entonces creo que Ricardo Legorreta es una de esas personas que logró una síntesis de esos aspectos culturales con los que yo me identifico. Y bueno, de ahí, ¿qué fue lo que dijiste? Esta firma es de este cabrón, de Ricardo. Pues mira, Luis Barragán también es el... Porque es un como contemporáneo, ¿cierto? No, son precursores, ¿no? O si no es que originarios de México también, y son los primeros arquitectos modernos que lograron sintetizar la cultura mexicana y mesoamericana en lo que conocemos como arquitectura moderna mexicana. Posteriormente vino una generación a la que perteneció Ricardo Legorreta, con quien no trabajó directamente. El primero trabajó con Villagrán, que también es otro pilar fundamental de la arquitectura mexicana. Nada más, un favor, de los que no saben o sabemos de todo lo que hizo Legorreta aquí en México, ¿qué edificios emblemáticos son de él? De Legorreta. Pues mira, de los últimos que son muy importantes es la Torre BVA, que está sobre Paseo de la Reforma. Es un ejemplo icónico en la arquitectura contemporánea mexicana porque es muy reciente, que lo hizo en colaboración con Richard Rogers, que es un arquitecto también muy famoso, emblemático mundialmente, y que juntos colaboraron para hacer eso. No obstante,
yo soy testigo, vaya, de que los primeros trazos y que las ideas conceptuales de ese edificio provienen de Ricardo Legorreta, porque tiene un sello mexicano que no se puede olvidar. Oye, y algo. fácil. ¿Es su último edificio? Porque fue el año que murió. Es correcto, es uno de sus últimos edificios, vaya, que diseñó en colaboración con Rogers, y posteriormente el despacho, dirigido por su hijo, Víctor Legorreta, fue quien ya desarrolló todo el proceso, ¿no? Hasta como lo vemos ahora. Entonces, vaya, ese es uno de los últimos proyectos de Ricardo, y junto con otros, las casas de Ricardo son muy conocidas en el mundo. ¿Cómo cuáles? Pues mira, hay una que todavía están... Aquí en México, que conozcamos casi todos o todos. Pues mira, aquí en San Ángel hay cosas de Legorreta, en Los Cabos hay cosas de Legorreta, donde vivió Cindy Crawford y su esposo, junto con George Clooney. Ajá, a mí me tocó colaborar en las primeras etapas del diseño de esa casa en Los Cabos, muy padre, muy bonita, junto con otros ejemplos, vaya, de importancia ya urbana, porque abarca un umbral de escalas muy importante, muy interesante, que va desde lo doméstico, como esta casa que te menciono, hasta una escala urbana, como Plaza Juárez o el Conjunto Juárez, que está justo enfrente de la Alameda. Vaya. Plaza Juárez es el rediseño. Claro, o sea, toda esa parte de renovación urbana a principios del siglo XXI, después del terremoto y todo lo que pasó en los años 80, tuvieron que pasar 20 años para hacer un equipo entre gobierno y Legorreta Arquitectos para hacer toda esa renovación en el área, ¿no? Como lo conocemos ahora, donde está la Secretaría de Relaciones Exteriores y donde está el Museo de Memoria de la Casa, ¿no? Entonces es muy interesante porque vaya, el cambio entre la escala de la calle, ¿no? Que todos caminamos, el parque, la banqueta, y de repente entrar a esta plaza, ¿no? Configurada por estos edificios y una fuente muy bonita, ¿no? Donde existe el arte, donde existe la sensación de la historia, de la historia, etc. Pues es muy importante para nosotros, porque eso es lo que da una relación con la identidad como mexicanos. ¿Qué otros grandes personajes le pidieron a Legorreta que diseñaran sus casas? Pues mira, hay casas en Legorreta, pues mira, de la Fundación Pritzker. El premio Pritzker para todos es un premio muy importante de arquitectura en el mundo, es equivalente al Nobel de Arquitectura. Ajá, el dueño de la Fundación Pritzker le pidió al arquitecto Ricardo realizar el diseño de su casa, una casa montalbán, es muy bonita. Vaya, y porque tiene, a pesar de que son... O sea, el que da el premio, o sea, que... Sí, claro. Fue el que le pidió a Legorreta. Es correcto. Oye, tú, hazme mi casa. Es correcto. Wow. Vaya, hay muchas casas también, vaya, que aparecen en películas, por ejemplo, de Almodóvar, porque además tienen una... Esa sí no me sabía, Juan. Sí. ¿Cuál de Almodóvar? Pues mira, La Mala Educación. La de Gael García. Correcto. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque es expresivo. O sea, lo que Ricardo Legorreta tenía y lo que el despacho tiene es ese sentido de expresión para conectar con la gente, para causar un impacto y una emoción, que tiene mucho sentido con lo de Almodóvar. Una película de Almodóvar te captura porque son capas y capas y capas de contenido muy interesante, de color, contexto, con discurso, con historia, y eso se traslada a la arquitectura. La arquitectura es capaz de hacer eso. ¿Cuántos años trabajaste con Legorreta, Juan? Colaboré con él 5 años hasta que falleció, y posteriormente 5 años, en total 10. Juan, tienes que probar esmoquetes. ¿De verdad? Por favor. ¡Ay, qué rico! Huele muy bien. Garbanzo orgánico, Ok. toxic free, con linaza para el omega 3 y 6. ¡Ay, qué rico! Me encantan estas Arroz. cosas. Muchas gracias. Yes. Oye, también tienes una salsita. Una salsa, yo no la hice, la neta la hizo mi mamá. ¡Ah! ¡Qué gloria! Hecha en casa. ¡Ay, qué rico! ¿Está picoso? Yo creo que sí. A ver, vamos A a ver, probar. a Ok, listo. Tú, por favor, Sol. Ok. Oye, Juan, nos decías 10 años en Legorreta, 5 con él, 5 con el hijo. Sí. Y de ahí saltas a Un proyecto independiente, ¿no? Como persona y como arquitecto. tu despacho. Sí, fíjate que en México la vida de despacho sabemos que es dura, es muy demandante,
Aprendí, por supuesto, exponencialmente. Perdón, ¿es lo mismo un despacho con alguien como Legorreta o un despacho de un arquitecto que apenas empieza? ¿Es la misma? Yo creo que sí, porque mira, yo creo que la vocación para hacer las cosas bien es la misma y te vas a dedicar el mismo tiempo, lo va a demandar. O sea, si te apasiona tu trabajo, muchas ocasiones no dormirás y así ha sido. Por lo tanto, por supuesto es un fundamento y ayuda muchísimo tener una escuela como esa, pero pues la voluntad hacia el trabajo es diferente, es algo personal, es algo que viene de nosotros. Por lo tanto, pues la experiencia es muy similar y se enriquece con lo vivido, ¿no? Y con lo aprendido en otros lados. Wow. Pues tu despacho, ¿cuánto llevas con tu despacho? 3 años y medio, pronto 4. 3 años y medio. Así es. Fíjate que además... ¿Cómo fue el proceso, Juan? O sea, estuviste con Legorreta. Ajá. ¿Cuándo empezaste a decir, ya, algo para mí? Fíjate que... algo con mi estilo. Es un tema de identidad. Es un tema de identidad personal. Porque es, por supuesto, muy enriquecedor aprender la visión de alguien más. Entonces, después de un momento de llegar a concluir los proyectos, donde me hace mucha ilusión llegar al final. ¿Cómo se termina esto? ¿Cómo empieza y cómo termina? Y es la parte de acompañar al cliente, de acompañar a las personas para realmente verlo materializado. Entonces dije, bueno, yo quiero hacer esto, pero conmigo. Ya sé hacerlo colaborando para alguien más. Ahora necesito hacerlo ahora para mí, porque el aprendizaje, por supuesto, se exponencializa más cuando fui sujeto ante estos mismos desafíos que la gente que admiré quiso hacer para ellos en su momento. Y dije, bueno, ¿qué más tenía yo que aprender de ellos? Bueno, pues estar en sus zapatos. Y estar en sus zapatos es entrevistar a unas personas, a un nuevo cliente, seguirse inspirando en nuevos lugares, nuevas zonas, otro tipo de proyectos, diferentes escalas. Por supuesto, Legorreta implica una escala de proyecto de monumentalidad, o sea, de proyectos muy grandes. Y como arquitectos comenzamos a recibir proyectos muy pequeños. O sea, las recomendaciones de nuestras familias, de nuestros amigos, etc. Y no van a ser obras monumentales. Muy pequeñas, pero con mucha alma. Generalmente van a ser obras pequeñas y van a ser sus casas y van a ser eso, lo que has dicho. Tienen que tener impreso su alma. Y de ahí, pues, es crecimiento para quizás aspirar a tener proyectos cada vez más grandes, si es que es posible, pero no es necesario. Hay mucha gente que tiene obra pequeña y que son grandes arquitectos también. Justo. Cuéntanos de cuál fue el punto que dijiste, ya no aguanto, bueno, no sé que no aguanto, sino de la gota que colma el vaso, que dijiste, ya debo de poner algo mío. Este es el día en que decido emprender. Mira, yo digo que es muy similar como cuando estás en una relación, ¿no? En una relación tanto de amigos, de novios. Llega un punto en el que quieres cambiar, ya necesitas inspiración de otro lado. Yo lo necesité estar inspirado y encontrar motivación de otro lado. Y es un espíritu natural. O sea, yo soy una persona que se mueve mucho por instinto, por emoción, y me tiene que encender para motivarme a comenzar otra cosa. Y así fue. Un día me vi al espejo y sentí esta necesidad de cambiar de piel, como renovar una casa, renovar un espacio, cambiar esa pareja quizá, o renovar la relación, qué sé yo. Es un cambio de vida, es un cambio desde adentro, y sí, confío mucho en eso, confío mucho en mis instintos. Y después de 10 años, Juan, ¿fue fácil? Sí, fueron 10 años de un aprendizaje invaluable y muy intenso. Oye, Juan, nos decías, trabajar con Legorreta, pues te deja como un cierto sello. Sí. ¿Cómo es el sello de Juan Antonio? Pues mira, al momento de identificarme con la arquitectura de Ricardo, yo concluyo al día de hoy que como mexicano no puedo negar lo que me sigue inspirando de nuestra cultura. No puedo negar que sigo sintiendo la misma emoción al llegar a Teotihuacán y ver la pirámide del Sol, o ir a Uxmal y ver la pirámide del Adivino a contraluz, o caminar por el juego de pelota de Chichén Itzá.
Por lo tanto, la estampa de México para mí es muy importante. Y no es porque sea un cliché, donde ponga yo jamaicas y naranjas y plátanos para que se vea mexicano. No, es un tema más de la experiencia. Lo que me gusta es transmitir una experiencia y un recorrido que genere una memoria. La memoria que yo tuve al caminar por el juego de pelota de Chichén Itzá o por descubrir por primera vez cuando fui niño, como muchos de nosotros que fuimos afortunados de ver la pirámide del Sol en Teotihuacán, ¿no? Esa experiencia que conecta con mi raíz. Realmente ese soy yo y ese son muchos de nosotros. Por lo tanto, ese recorrido y esa forma de entender los espacios es algo emblemático en muchos arquitectos mexicanos y yo me sumo a uno de ellos como un enamorado de nuestra cultura. Ahora bien, eso es en la parte de afuera. Ahora, en el aspecto interior, en el aspecto íntimo, pues tiene que ser eso, un santuario. O sea, creo que México es muy rico en ese tipo de experiencias al entrar en una tumba prehispánica. O sea, entrar en la pirámide de las inscripciones, en el templo de las inscripciones del Palenque y bajar por las escaleras y descubrir la tumba o ir al Museo de Antropología y descubrir ese grado de, ese contraste entre lo que pasa afuera y lo que ocurre adentro, que es un tema de introspección. Creo que México es muy introspectivo y por eso tenemos mucha calidez en nuestra forma de ser, ¿no? En nuestra forma de movernos, y eso es a mí también lo que me gusta también transmitir en lo que yo hago. Vaya, ese cambio, ¿no? Ese contraste entre la gran luz, el gran espacio, la calle, como Teotihuacán, y de repente cuando entras en la tumba de Oaxaca, ¿no? Cuando te puedes meter en la pirámide, eso es muy bonito, o sea, eso conmueve, te lo platico y me siento como, ¡ay! Porque de verdad es muy intenso, ¿no? Vaya, el calor, ¿no? de México, de estar en el altiplano con el pleno sol y de repente, ¿no? O en Oaxaca. Cusco, el mirador de Cuernavaca. No vayamos tan lejos. Sí. Mirador de Cuernavaca. Sí, y de repente Cusco. El contraste es que al final de tu recorrido de ese día de haber ido a la Jusco, vas a entrar a tu casa. Ok. Y esa es otra atmósfera. Corrígeme si estoy mal, pero creo que ya capté tu esencia, tu sello, tu firma. Y tenías una frase que me acuerdo perfecto. Que el edificio envejezca dignamente. Sí, cómo no. Y creo que va muy ligado con lo que estás diciendo ahorita. Cuando vayas a un edificio o un lugar, sí, te deja impregnado ese espíritu, esa alma, esa tranquilidad, esa paz. Es un tema de esencia. O sea, la esencia es lo fundamental. Eso nunca va a envejecer de una forma opuesta a lo que es digno. Envejecer dignamente significa atemporalidad. Que no hay tiempo, el tiempo se diluye y por eso nos gusta lo que conocemos como mexicanos y en el mundo como experiencias que perduran en el tiempo. Yo estoy seguro de que como arquitectos somos interlocutores de lo que la gente desea vivir como experiencias. No somos este ente que determina obligatoriamente lo que la gente debe de sentir. La gente ya lo sabe, la gente ya sabe, por lo tanto necesitamos escuchar a la gente. Realmente gran parte del aprendizaje como personas realmente es aprender a escuchar. Y como arquitecto yo debo ser capaz de interpretar lo que estoy escuchando. Y debo decirle al cliente qué es lo que es esencial y fundamental para que eso que vaya... Poder subir. ¿Mande? Empoderar la vida del cliente. Pues claro, empoderarlo, pero con lo esencial, sin ostentación, sin pretensión. Lo que realmente necesitas. Realmente qué es lo que necesitas, ¿no? Y quién eres. Por lo tanto, en una entrevista con una persona, lo que quiero saber, con un cliente nuevo, es realmente quiero conocerlo. Y es lo que les digo. Ayúdame a entenderte. Quiero conocerte. Porque yo no puedo llegar a imponer lo que yo creo porque puedo estar confundido, puedo estar distraído, o puedo tener diferentes historias, sí, diferentes experiencias, totalmente. Diferentes gustos. Yo estoy a lo mejor te gustan los colores muy vívidos, a lo mejor al cliente le gustan los colores opacos. Y realmente no, por lo tanto, sí, cada entrevista es un ejercicio de silenciarme para aprender a escuchar lo que la gente quiere convertir, porque yo junto con toda la gente que me ayuda, es una colaboración, realmente entre cliente, arquitecto, colaboradores, los que realmente transmiten, ¿no?
hacen una síntesis de lo que una voluntad, que es la persona que va a vivir ese lugar, ese espacio, pues va a convertir en algo. Entonces nosotros necesitamos ser ese interlocutor para llegar a ese Tú sueño. sabes que a mí me desagrada muchísimo generalizar, pero como mexicano, generalizando, creemos que el arquitecto va a llegar a imponer su gusto, Sí, o que es muy caro, o que no nos va a ayudar. sí, es correcto. Y yo antes, por ejemplo, pero digamos, hablemos del centro histórico, Sí, Porfiriato. El Porfiriato tenía muchas ideas francesas sí, de arquitectura. En ese entonces la arquitectura mexicana estaba en otro nivel, sí. a la de hoy día. Hablando en promedios. Ah, Vas a una casa promedio y hace falta como este toque estilístico, no sé si existe la palabra, con estilo, sí, con cierta arquitectura. sí. ¿Qué pasa con estos mexicanos, y yo incluido, que tengo esa creencia? ¿Cómo lo logro convencer de que brinque a este lado de necesito un arquitecto porque el arquitecto va a captar mi esencia Exacto. y él me la va a traducir en un espacio? Mira, yo creo que la arquitectura que conmueve es la que tiene raíz, independientemente de cuáles sean los orígenes. Yo he hablado de México porque soy mexicano, pero cualquier persona que conozca, la que me conmueve, independientemente del lugar de donde provenga, tiene una raíz y es la que yo quiero conocer. Por la que quiero conocer porque la que voy a interpretar, para que en un muro, en un volumen, en una monumentalidad o en cualquier espacialidad, en cualquier espacio, tiene que estar esa raíz reflejada. Yo firmemente creo en una colaboración. Wow. Es una colaboración entre cliente, equipo, incluido por supuesto el arquitecto. Porque además, el arquitecto tiene un gran equipo de maestros artesanos, que son los que realmente literal están poniendo las piedras, ¿no? Por lo tanto, el arquitecto, en mi opinión, debe de estar en el mismo lugar que toda la gente que está colaborando. No puede estar por encima de nadie y tampoco le puede obligar, mucho menos al cliente, que es quien está financiando su propio proyecto, obligarlo a algo que ni siquiera sabe qué va a pasar. O sea, porque él no tiene quizá eso que está viendo el arquitecto, porque tiene más horas de trabajo trabajando, o sea, diseñando en ese producto final. Es muy posible que la mayor parte de la gente no termine satisfecha con el resultado. Por supuesto. Por lo tanto, viene la frustración. Entonces yo quiero evitar la frustración y busco evitar la frustración. Y la única forma de evitar eso es conociendo realmente a la gente. Mientras más juntas, pues es mejor. O sea, mientras más entrevistas, mejor. Si me comparten fotografías, el álbum familiar, la ropa que usan, los colores que impregnan su identidad, las pinturas que compran, los viajes que han hecho, su experiencia de vida, pues mientras más información es mejor. O sea, eso es mejor porque digo, no es una casa para mí, es una casa para alguien más. Cuéntanos más de ti, de tus raíces, que lo hemos mencionado mucho en esta plática. Sí. ¿Cuáles fueron tus raíces? Por ejemplo, raíces, llamémosle la primaria, Okay. preescolar. Ajá. ¿Cómo fueron los años para ti? Fíjate que yo vengo de una familia mexicana, como te comenté, trabajadora. Tuve mucha suerte de tener una familia muy amorosa. Mira, tuve acceso a escuelas privadas desde chico. Es la realidad que yo conocí, escuela laica, primero durante la primaria. Y sí fui, Laica. ¿Cuál fue? Fue un colegio en la zona norponiente donde yo crecí, en el Colegio Moderno Tepeyac, a mucho orgullo. Una escuela de familias también muy similares a las nuestras, de mucho trabajo, de donde le apostaron mucho a la educación de sus hijos, laica, como mencioné, y mixta, ¿no? Entonces crecí entre niños felices, muy juguetones, ¿no? Y sí, de repente, por mis características personales de Juan Antonio, ¿no? Un chico, yo me recuerdo como un niño extrovertido, un niño muy sensible, también muy cuidado por su familia.
Por lo tanto, quizá a algunos no les gustaron tanto, no les gustó eso tanto. Por muy sensible, ¿a qué te refieres? Pues mira, sí era muy expresivo, sobre todo creo que la sensibilidad y la expresión van ligadas. Por lo tanto, pues yo no tenía filtro en muchas ocasiones porque pues ahora éramos ¿De qué niños, año ¿no? estamos hablando? Pues eran los 80s, ¿no? Entonces hay que ubicarnos en ese contexto de México en los años Paloma 80. como primera dama. ¿Vale? Paloma de la Madrid, Sí, como primera dama, Miguel de la que era Madrid. la más conservadora, creo que de todas. Todo el mundo viendo siempre el domingo, los fines de semana, amante de Lisa de todos los de domingos, Timbiriche en y las flans y las todo flans, esto. Miguel. Entonces vea, hay que ubicar, ¿no? Cómo era México en esa Digamos un época. México conservador, Sí, cómo no. cerrado porque no estaba el TLC. Sí, correcto. Esta Paloma de la Madrid, creo que fue la que dijo Como, prohibido la música es como que muy digna siempre, anglosajona. Ella es música mexicana y punto. Digo que estuvo bien porque hubo muchos artistas que se dieron en esa época. Digamos, economía cerrada, familia cerrada. sí, muy conservadora, tradicional Los mexicana. 80s. Sí, por supuesto, ¿no? Y a mí me entusiasmaba mucho todo lo que venía de afuera. O sea, todo lo que venía también sobre todo de Europa. Entonces, lo poquito que pasaban por la televisión, en el canal 8, antes del canal, ahora canal 9, creo que decían así. Vaya, era a veces cosas de España, cosas muy transgresoras. Entonces, donde habría, ya sabes, los punks y, ¿no? Y una libertad sexual que a mí desde chiquito, a mí siempre me entusiasmó esa transgresión. O sea, ese espíritu de una sociedad más progresiva, ¿no? Y para la época, Juan, o sea, estamos hablando que eras el de extrema izquierda. Eras el único. Lo que le gustaba lo raro, pero dentro de un contexto súper tradicional guadalupano mexicano, ¿no? Entonces, pues pareciera que no va una cosa con la otra, pero me entusiasmaba, o sea, y me provocaba. Me provocaba mucho la música de los 80s, lo que escuchaban mis primas y lo que la gente mayor me entusiasmaba, y los pelos parados, ¿no? Y andar con una actitud muy sinvergüenza, ¿no? Ante la vida, pues también me entusiasmaba muchísimo y me sigue contagiando al día de hoy. Oye, ¿cómo tomaban tus amigos todo esto? Pues De esa época, evidentemente. Pues yo creo que raro, yo creo que me imagino que raro, ¿no? Porque sí me consideraba yo niño, pues sí, muy, muy cuidado, muy de familia, muy de casa, ¿no? Mis papás son excelentes personas, me cuidaron mucho desde niño, ¿no? Entonces, no quiero decir la palabra porque ¿qué? creo que ahora ya no es políticamente correcta ¿qué? decirla, pero la palabra que empieza con J, el que tú y yo conocimos cuando estudiábamos en la primaria, Dila. no puedo decirla porque ya no es políticamente correcta, pero es con J. Ok, jacarandoso. O sea, tú y yo éramos esas flamboyante. palabras que iniciaban con J en la primaria. Ok. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, tuve esa experiencia similar. ¿Cómo fue para ti, Juan? Ser Ay, la letra que inicia con J. muy intenso, muy intenso. No se siente padre estar en el espectro, ¿no? Sí, de una pequeña colectividad, de un pequeño microcosmos que no puede es ser normal. No, y de un pequeño microcosmos que es cualquiera de nuestras primarias. Sí. Son microsociedades, y de repente existen algunas personas en las que está el reflector puesto. Cuéntame, ¿tu primaria es de legionarios? No. No es laica. Pero ¿dónde terminaste después? Pues mira, yo le solicité a mis papás un cambio. Siempre he apostado por los cambios y siempre me gustó el concepto de escuela grande. Entonces yo le aposté a una educación con los hermanos lasallistas. Los hermanos. No. Ajá. Es cierto. Que es muy extraño, ¿no? Porque estamos hablando de que tu escuela, la mía fue Simón Bolívar, la tuya fue el Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes, la competencia, de la que estoy súper orgulloso. Y además luego coincidió que además el arquitecto Ricardo Legorreta también fue al mismo colegio. Entonces también es cosa también de la que estoy también muy, muy, muy orgulloso, de la que posteriormente me informé y luego supe. ¿En qué escuela fue donde fuiste el que no es normal? En la primera. O sea, fíjate que en la primaria. O sea, durante la laica. Sí, fíjate que debido a ser niño es difícil para cualquiera.
Sí. Vaya, sea ser objeto de bullying o no, creo que para cualquiera es un tema de sobrevivencia. Todos lo tenemos que aprender desde niños, a cómo sobrevivir en estas microsociedades, ¿no? Y yo no fui la excepción. ¿Qué te pasó? Pues burlas, rechazo. Una de las principales experiencias que todos tenemos es tanto eso, el rechazo, como la aceptación. Creo que ambos forman nuestra identidad y nuestro carácter el día de hoy. En ese momento, sí, efectivamente fue la burla, ¿no? Porque pues, yo no sabía que había que reírse de una forma tal para ser aceptado, ¿no? Para tener esa experiencia, o vestirse, o tener una, pues una proximidad con ciertos niveles estándares socioeconómicos, etc. Yo no lo sabía, ¿no? En mi caso más particular, en mi caso personal, fue un tema de expresión. Yo soy una persona me identifico como una persona expresiva, por lo tanto, eso no lo pude neutralizar, no lo pude modular, ¿no? Y por lo pronto, yo creo que pues, no fue muy bien aceptado, ¿no? Sí, es difícil, es difícil. Ajá. En mi caso, ahora que lo mencionas, fue por 3 cosas, imagínate. El gordo de la primaria. Ajá. Luego, el que inicia con la letra J del abecedario, de la primaria. Y el jodido de la primaria. O sea, por 3 veces bullying. Uh-huh. Imagínate, había como ciertos años en donde no era bulleado, o sea, al contrario, era el que bulleaba. Ajá. Y había el otro año opuesto donde era yo el que sufría de bullying. Sí, fíjate que estas experiencias son fundamentales porque a la postre, ahora que somos adultos y que ha pasado mucho tiempo, son fundamentales para la fortaleza de nuestro carácter y para la construcción de nuestras personas. Hoy día, Juan, ¿qué cicatriz dejó para ti esos años de bullying en primaria? No es ninguna cicatriz. Ya no es ninguna cicatriz. ¿Qué aprendizajes? Creo que apelo a escuchar a los demás y sobre todo, pues de la construcción del personaje de uno mismo. O sea, la imagen de uno mismo con la que estamos satisfechos y que un rechazo no debe de implicar debilidad posterior. Al contrario, suma, pero realmente tener una voz como persona, como profesional, como pareja, en cada rol que nosotros tomamos. Por lo tanto, la cicatriz para mí es algo positivo, porque esas son mis experiencias. Por lo tanto, estos textos, ¿no? Que al momento de entrevistar a un cliente o a un amigo o a cualquier persona, de repente se sobreponen con mis propias experiencias para entenderlos mejor. Por lo tanto, utilizo esa cicatriz no como un aspecto que me duela, sino como al contrario, es como un aspecto útil. Sí. Útil para realmente potenciar realmente lo que quiero hacer y la persona que soy. Por lo tanto, no puedo encontrar mejores razones para estar contento hoy con lo que soy. Oye, Juan, ya mencionamos un montón de cosas ahorita en esta charla. Raíces, esencia, alma, conexión, armonía. Creo que son como las 5. Resiliencia. Son 6 palabras clave que sacamos ahorita en esta plática. Y tú como arquitecto, estas 6 palabras, ¿las has visto en esta casa, en ese espacio? Sí, cómo no, tuve la fortuna de conocerte desde hace varios años, no tantos. Pero soy testigo de tu desarrollo y de tu crecimiento personal. Y estoy muy orgulloso de ser justo eso, de ser un testigo de todo lo que has puesto de por medio para avanzar y para personalizar tu casa, ponerla bonita, sentirte orgulloso, terminar tus proyectos. Yo te conocí todavía con algún proyecto quizá de maestría, todavía terminándolo, una persona como tú muy capaz de siempre inspirar a otros por medio de objetivos, siempre has hablado de ellos, ¿no? De concluir metas, ¿no? Y al ver tu casa hoy, pues eso es una experiencia muy bonita porque la conocí yo en otro estado,
¿Qué estado, Juan? ¿Te acuerdas de cómo estaba ese cuarto? Pues en el estado de una persona que estaba comenzando a vivir, como mucha gente, ¿no? Yo antes decía que ese cuarto era como el baño de una película mexicana llamada Amores Perros. No la parte donde salía la modelo española, la otra, donde vivía Gael García. Y teníamos un proyecto para mejorarlo. No, te juro, o sea... Sí lo hicimos. Fíjate que hablábamos hace ratito de... Para hacer una idea de cómo estaba esta casa, esa parte de acá, esta zona, así le decía, que era como el Tacubaya. Tenía una película y hacía mucha referencia de Amores Perros. De Amores Perros, el baño de Amores Perros donde vive Gael García. Sí. Así, mi casa. Es la realidad. ¿Concuerda o no concuerda? Concuerda totalmente y él concuerda con la realidad de muchos de nosotros y de muchos mexicanos, ¿no? Hace rato mencionábamos y platicábamos cuáles son las necesidades fundamentales que los arquitectos tenemos que resolver y reinterpretar. Pues son esas, ¿no? ¿Qué es lo que había? Pues era un baño sencillo, ¿no? Una regadera hecha por ustedes mismos, si no mal recuerdo. No, de hecho no. Esta casa ya tiene 120 años y fue construida por el dueño de la fábrica Papeles de Peñafort. Ya tiene mucha historia, lo recuerdo. Que a sus obreros les daba la casa. Teníamos planes de mejorarlo, teníamos planes de reacondicionarlo y yo lo recuerdo con los acabados originales de esa época. Sí. Tenían unos pisos de pasta, tenían... Acá no había techo, había lámina en este cuarto. En el patio, era realmente un patio que posteriormente lo taparon y lo cubrieron. Y aquí vivieron, pues ustedes son 6 personas, 7 personas. 6 personas. Hubo como 2 años que tuvimos 2 perros. Una Alaska Husky. Wow. Fíjate, también el perrón. Aquí. 6 personas y 2 perros. Y luego mi hermano tuvo un águila, yo tuve tortugas, patos, conejos. Bueno, aquí era un... Y además envueltos con un sabor a barrio, ¿no? Porque Exacto. cuando sales a la calle, aquí en la zona sur de la Ciudad de México, pues está el tema del señor de los elotes de la esquina, y está la señora que abrió la ventana para vender dulces, y está la lavandería a la vuelta. Entonces crea una comunidad, y esa fue la primera vez que yo vine aquí. Eso fue lo que me impactó, y lo que te platicaba yo hace rato, ¿no? Para cómo cambiamos la percepción de la calle y del espacio abierto hacia una calle como la tuya, aquí en Denver Region, y de repente cómo paulatinamente se va transformando. Entonces yo tuve la fortuna de ver esa transformación, ¿no? Una vivienda doméstica mexicana con un patio que es clave, fundamental para entender cómo vivimos nosotros los mexicanos, con un patio, la familia alrededor del patio, la cocina, el baño alrededor de eso, ¿no? Y no importa cuántos familiares sean, todo el mundo cabe. Sí. Hay un espacio para todos, para el gato y para el perro, ¿no? Y si no, se crece hacia arriba. Y se va transformando poquito a poquito, ¿no? Y esa es la gran riqueza de tener una experiencia como la tuya en tu casa. Oye, ¿qué estilo? Ahora, ¿qué estilo tiene esta casa para ti? Pues es un estilo de My Religion, es un estilo... Tiene un lenguaje que habla de ti, está personalizado, y eso es lo que realmente aspiramos todos. A que el lugar donde vivimos finalmente se transforma en nuestro propio reflejo. Ya que me conoces de 10 años, ya que conoces mi casa, mi esencia, ¿para ti qué es Decor? Decor es una forma de vida, porque no solamente no solamente comienza con el espíritu de transformar un espacio, no, realmente es una renovación. Es una renovación que implica aceptar, pues, la gran abundancia, ¿no?, que te da la vida día con día, ¿no? El espíritu de trabajar, de levantarse con ganas, con fortaleza, de hacer algo, por lo menos algo mejor todos los días. Y el resultado de tu casa va implícito, porque va a ser es parte muy orgánica del proceso. Entonces, por lo tanto, quiero transmitir, que el decor es una forma de expresión también. Una forma de expresar tu personalidad y la persona que eres hoy y en la que te quieres convertir de una manera muy honesta y muy natural, ¿no? Porque es un reflejo de esa forma de vida.
Muchas gracias, Juan, por haber estado aquí en esta comidita casual. Muchas gracias por haber justamente como sido un guía para mí, arquitectónicamente hablando, y otros temas también. Muchas gracias porque interpretaste perfectamente lo que es decor para la gente. ¿Y cómo te vas tú? ¿Con qué sabor de boca te vas? Yo estoy muy agradecido siempre de convivir contigo, de colaborar contigo, de compartir tu generosidad y todo lo que nos puedes ofrecer. Tu comida es deliciosa. De verdad, le recomiendo a toda la gente que de verdad te siga tus recetas porque de verdad son tips de cocina fácil, además, también Sí, para sí, ser muy sí, fácil sí, y muy rico y sano, pero sobre todo es la experiencia de vida de compartir el tiempo de calidad contigo a lo largo de muchos años que ya nos conocemos. Oye, si yo como usuario te quiero contactar para que me ayudes a generar este templo de mi casa, ¿cómo te contacto? Me encanta que utilices el tema templo porque definitivamente nuestras casas son nuestros santuarios. Por lo tanto, así invito a la gente que me siga en redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en una página web al nombre de arcmoreno.com. arcmoreno.com. Es correcto, arc-moreno.com. Perfecto. ¿Tus redes sociales? Instagram, Facebook y página web. ¿Perdón? ¿Te encuentran como Arc Moreno o...? Arc-moreno. En todas. En todas. Perfecto, muy bien. Es fácil, sencillo. O arquitecto Juan Antonio Moreno. Perfecto, Juan. Pues muchísimas gracias y... Muchas gracias por el video y brindemos por la convivencia y muchas gracias por todo. No, hombre, a ti. Juan, danos un consejo de cómo la gente podría crear su propio concepto, su propio núcleo, su propio templo, su propio decor. Mira, una de las claves fundamentales para conectar con uno mismo son nuestros orígenes. Por lo tanto, siempre, ¿a poco no? Sí. De repente te dan ganas de revisar el álbum fotográfico de tu familia y recordar cómo era tu abuela, y qué era lo que cocinaba, y cómo era su casa, y cómo eran tus tíos, y las casas en las que tú ibas de chiquillo. Por lo tanto, vale la pena siempre tener en cuenta esas memorias y esos recuerdos. Por lo tanto, sí, les invito de verdad a que de repente vean una foto de las personas de su familia que más admiran y quienes hicieron esos espacios en los que ustedes crecieron y que disfrutaron desde pequeños. Además, también tiene mucho que ver con nuestros gustos, ¿no? Con lo que nos hace ser ¿Se felices. necesita mucho? No, para nada. No. O sea, yo con un presupuesto no tan lujoso, ¿qué podría hacer? Con 500 pesos, ¿qué podría hacer? Pues mira, hay muchas opciones, lugares donde ir, tanto en nuestras propias colonias, nuestras familias, siempre, no está de más siempre preguntar, tía, ¿qué es lo que no estás utilizando? ¿te acuerdas de esa lámpara o de esa mesa que está arrumbada en las bodegas, en cualquier otro lugar? Yo la quiero. Y se vale preguntar, yo lo quiero, te lo compro o regálamelo y hacemos otra cosa después, te lo pago por otra cosa. Creo que también estamos aún en un momento también económico muy difícil, dado por este marco de la crisis, y además también la economía también no es como para estar gastando demasiado. Por lo tanto, sí hay que retomar sustentablemente este tipo de economía de trueque y de favores. Por lo tanto, crear, por ejemplo, con salsas que ya no ocupas, lava el frasco y convierte en florero. Cualquier cosa. Puedes rescatar el gran sillón de la abuela que todo el mundo amaba y que es un gran elemento e incorporarlo posteriormente a tu casa y darle ese lugar porque además es importante para ti porque era de tu abuela y es tu identidad. Entonces hay elementos, no solamente que es el objeto aparece por la materia, sino que es el tema de qué es lo que significa para nosotros. O sea, cuál es el contenido. Y esa es la forma en cómo nuestros sentimientos se conectan con experiencias y se transforman posteriormente en algo que es disfrutable y compartir para los demás. Eso básicamente es, tengan la idea, tengan el concepto, el espíritu, el alma, la esencia, no importa con qué. Y utilizar lo que hay alrededor. Siempre se puede alrededor, reciclen, pero créanlo. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias por todo.